Bienvenidos todos, este es un nuevo espacio de la Fundación Malpensante. Bueno, ustedes ya saben, siguen nuestra programación, tenemos una cantidad de contenidos culturales diversos relacionados con la lectura, la escritura, el diálogo constante con nuestra comunidad. Hoy tenemos una invitada muy especial, dos invitados en realidad, Ramón Cote Baraybar y nuestra invitada especialísima desde España, Aurora Luque. Ella fue ganadora del premio de poesía de la Fundación Loewe en España en el 2019. Es una poeta de gran trayectoria. Ramón Cote Baraybar la va a entrevistar hoy para ustedes. Y simplemente recordarles, antes de darle el paso a nuestros dos invitados, que el premio está abierto en este momento para aquellos poetas jóvenes o que no se han arriesgado a presentar sus obras. Está abierto y lo único que tienen que hacer es consultar las bases en la página de la Fundación Loewe. Tal vez hacer una introducción breve de quién es Aurora, muy pequeñita, porque yo sé que Ramón va a continuar y va a profundizar en el perfil y a través de su obra. Aurora nació en Almería, que es en Andalucía. Vive hoy más o menos cerca de Málaga, si no estoy mal, aunque creo que ahorita está en un lugarcito distinto, y es escritora, obviamente, poeta, traductora y sobre todo profesora de griego. Es muy reconocida por su traducción de los versos de Safo del griego. Y Ramón es un poeta colombiano a quien todos ustedes conocen. Ya hemos dicho que él es como un migrante, ¿no? Nació en Cúcuta, creció en Bogotá, estudió en Madrid, es historiador del arte y también tiene un amplio reconocimiento y libros publicados de poesía. Así que Ramón y Aurora, bienvenidos a esta conversación que tenemos en alianza con la Fundación Loewe. Ramón, como dicen, la sala es toda tuya. Muchas gracias, Diana. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Aurora, bienvenida a este programa. Es un placer que estés Muchas con nosotros gracias. en estas charlas de El Malpensante. También agradecer, por supuesto, a la Fundación Malpensante, a la Fundación Loewe y a todas las personas que nos están viendo desde distintas partes del mundo. Pues la verdad, Aurora, para mí es un enorme placer presentarte, hablar contigo, vernos. Creo que nunca nos habíamos visto directamente, pero sí nos habíamos leído mutuamente. Yo te he leído mucho y sobre todo ahora con el premio, que de una vez va a mi enhorabuena por este libro Gavieras, que fue el último premio Loewe de poesía del 2019. Eh, Gracias. Quisiera entonces empezar como pasa con todas estas cosas, empezar por el principio, ¿sí? Cuando yo vivía en Madrid, eh, en el año 89, tú sacaste un libro que se llama Problemas de doblaje. Fue un accessit del premio Adonais de ese año y, Hombre, uy, míralo. he buscado algunos, Claro, los qué tengo. maravilla, qué Sí, maravilla. Pues muy antiguo ya. ese libro de alguna manera también fue para nosotros que estábamos también todos muy jóvenes, muy atentos a las nuevas corrientes literarias, específicamente poéticas, y nos sorprendió mucho tu libro y sobre todo un poema que hizo como mucho, tuvo mucho vuelo, causó mucho revuelo, que era un poema también sobre el cine. Hablas específicamente de esa que ves como las películas como en la pantalla interna de los párpados, ¿no es cierto? Ujú. Este libro, por supuesto, Problemas de doblaje, con ese título tan arriesgado, tan moderno, de alguna manera también yo creo que estaba relacionado, o no, Aurora, con un poco con esta estética kitsch, un poco de Almodóvar, en el sentido de que lo urbano, lo cotidiano,
estas referencias del cine, de la música, de los boleros, del rock, estaban haciendo, digamos, tenían como, se abrieron un poco camino. La referencia de Almodóvar también va a que estaba buscando cuál fue la película, pero hay una película de Almodóvar que está dedicada a las mujeres que hacen los doblajes del cine porno. Ajá. Entonces, ese era problemas de Problema de doblaje. doblaje. Ahí también había como un problema de doblaje. Sí, Cuéntanos entonces, Aurora, ¿cómo fueron esos comienzos con la movida madrileña? Digamos, ¿cómo fue ese primer libro en tu primer, pues, fue de tus primeros contactos, digamos, de tus primeras apariciones en la poesía? sí, bueno, ese libro es bastante prematuro, bueno, relativamente prematuro, y yo no estaba en Madrid, entonces la movida me llegaba un poco, estudiaba en Granada, estudiaba además, estaba gestándose el movimiento de la otra sentimentalidad, la nueva sentimentalidad. Estaban en la facultad en Granada, Juan Carlos Rodríguez, Gea, Álvaro Salvador, Luis García Montero. Lo que pasa es que yo vivía un poco al margen porque como estudiaba clásicas, por una parte estaba con un pie metido en la antigüedad y con otro en... Es verdad, claro, tu época te impregna aunque no lo quieras. Por ejemplo, recuerdo que una de las referencias que hay era Muñoz Molina, el Santiago Viralbo del Invierno es Lisboa, que es el mundo del jazz, es un mundo también que entonces estuvo muy, 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 muy vigente, muy vivo, se recuperó Lisboa, ¿no? Como un destino literario. Eso está ahí. Y luego Almodóvar, fíjate, más que aquí, que probablemente compartíamos ese fetichismo todos por ese cine clásico, por Casablanca, por ejemplo, dedicó un poema a Casablanca, pero Almodóvar lo he recuperado en un poema mucho después, con referencia a la película Volver, ¿no? Un poema que titulo Patria y que me interesa más el Almodóvar más reflexivo, no sé, quizá me ha ido interesando más con el paso del tiempo. Entonces, la movida era como algo que pasaba en Madrid, todos los focos estaban sobre ellos, sobre todo sobre los grupos pop de música y desde provincias, digamos, bueno, pues llevábamos otra vida y ya te digo, yo muy metida en mis lecturas de clásicos y estaba como entre los dos mundos. Pero es cierto que el cine siempre está ahí como además como una fuente de metáforas, es como los mitos. Toda la mitología es como una caja de herramientas, pues el cine entero, todo el cine, y como nos ha acompañado tanto, está tan entrelazado con todas nuestras vivencias, es imposible vivir sin referirse al cine. Y el caso de el poema y el título del libro vienen de esa disonancia entre la vida, que no tiene guión, que tiene un guión mediocre en todo caso, que los finales son disonantes y tal, con la construcción cerrada, envidiable de la película, de una película buena, claro. Eso es cierto. Y mira, Aurora, una cosa que me ha impresionado mucho hoy, específicamente hoy, que se ha dado como una triple coincidencia. Por un lado, como sabes, premiaron a Anne Carson, a la poeta canadiense. Estoy muy contenta. Voy a brindar por ella de momento. Así Claro, que... pero por supuesto, la princesa, el premio Princesa de Asturias a las letras. Justamente ella es una poeta extraordinaria y también traductora de Safo al inglés, que es otra de tus pasiones. La otra casualidad fue que hay un programa aquí en Colombia que funciona también por YouTube y por WhatsApp que se llama Poesía en Cuarentena. Desde que empezó la cuarentena, ya de 40 pasó, ya va como el número 80. Se llama Carlos Javier Camacho, quien por una enormísima casualidad sacó en el día de hoy, leyó 2 poemas tuyos. Entonces se alinearon los astros de una manera maravillosa. Y a su vez, si no estoy mal, hoy se presenta en San Sebastián también una traducción al Sí, euskera sí, de sí, sí. Safo. Entonces, justamente
ya para ir entrando también como en ese mundo tuyo mediterráneo y también con lo que has dicho, ¿cómo hiciste para congeniar, digamos, digamos, como esa nueva sentimentalidad de Luis García Montero, de Álvaro Salvador, con este mundo griego que tenías y que tú estabas estudiando en ese momento, estabas estudiando clásicas, ¿no es cierto? ¿Cómo congeniaste, digamos, esa cotidianidad con lo eterno, por decirlo así, de ese mundo clásico griego? Pues para mí nunca fue problemático porque lo que se supone eterno y clásico era para mí vivencia contemporánea. Leer a Safo era para mí como era una experiencia tan cotidiana como estar en la barra del bar hablando con los amigos o como ir a ver una película contemporánea. Eran experiencias, o sea, no creo en una poesía de la experiencia y en una poesía culturalista. Esa distinción creo que fue falsa siempre, o por lo menos se puede desmontar, ¿no? en lo que yo alcanzo a entender como poesía. Leer un libro, leer la historia de Genji de Murasaki Shikibu es una experiencia cotidiana, en mi presente, una experiencia de mi presente. No lo considero algo culturalista que yo luego recupero para comentar porque quiero quedar muy lucida y muy erudita. No, es que para mí ha sido algo tan vital. A mí me ha dicho tantas cosas sobre los sentimientos, sobre mi propia experiencia personal, me ha hecho pensar sobre mi propia época, que es mi experiencia. Entonces, nunca me creí del todo eso de que hubiera poesía culturalista, poesía... Es verdad que la poesía de los 80 sí que añade, incorpora logros que en parte se heredan de la poesía de los 50 y en parte son nuevos. Ese tono urbano, ese tono menor, ese tono de confidencia, se incorpora, hay una ganancia estética, ¿no? Hay unos logros y hay un lenguaje, unos ritmos. Evidentemente hay poesía y sobre todo leída ahora, ¿no? Que suena a poesía de los 80 y de los 90, son adquisiciones históricas, ¿no? Yo no podía evadirme, yo no podía estar fuera de eso en cuanto a, bueno, me interesa el presente, incluso a los clásicos también, una lección de los clásicos, a los clásicos les interesaba su puro presente, Carpe diem es una fórmula clásica, y entonces yo intentaba, en fin, me interesaba mi mundo, mi presente. Los clásicos no me interesan como arqueología, me interesan porque me cuentan mi vida, porque son útiles para sobrellevar lo más duro de lo cotidiano, ¿no? Entonces nunca distinguí, nunca fue un esfuerzo especial, al revés, lo que me costaba trabajo era diferenciar y encima crear batallas, ¿no? Entre los culturalistas, novísimos y tal, y los poetas de la experiencia. Es que además a mí los novísimos nunca dejaron de gustarme. Colinas, por ejemplo, Antonio Colinas, con su Italia de Leopardi, para ese libro fue incluso de Villena, su edición de Catulo, esa introducción que hizo, también fue muy iluminadora cuando la leí, porque me puso en las manos a un Catulo vivo que complementaba el Catulo de clase, ¿no? de la universidad y el de los textos que yo estudiaba además con pasión, ¿no? Entonces, nunca dejaron de interesarme. Nunca entendí que hubiera una frontera y que hubiera razones para la pelea. Se trata es como, te puede gustar Baudelaire y te puede gustar Mallarmé, y te puede no gustar una parte de cada uno, ¿no? ¿Por qué ese afán de cortar y poner tabiques en las épocas? Eso se acaba desmontando con el paso del tiempo. Así que en mi caso es que no tuve que hacer ningún esfuerzo. Era mi manera de entender la poesía. En un momento, ya que estamos también llegando como a Grecia, que es también uno de tus puntos centrales, porque tú tienes como tres grandes líneas, como el Aquí mundo tengo clásico. Epicuro en Ahí mi está casa. Epicuro, mira, ahí nos está mirando Epicuro. Tienes como tres grandes líneas de trabajo, pues el mundo clásico griego, la literatura femenina, la traducción y por supuesto la poesía. Hay un momento en donde tú dices una confesión maravillosa y dices, dependo de por vida de una droga, de Grecia.
Y hay un poeta colombiano muy famoso, se llama X504 de la generación nadaísta, tiene una frase muy divertida que dice: el poeta que ignore que su origen o que desconozca a los autores griegos es un desgraciado, ¿no? Qué bueno. Es un desgraciado. Cuéntanos entonces cómo fue, digamos, ese llegar, digamos, descubrir ese mundo helénico a través de su literatura, también como me imagino habrá sido tus primeros viajes a Grecia, el descubrimiento, digamos, digamos, esa poesía tanto clásica como moderna, como también puede ser como Elitis o Seferis. Sí, primero fue la literatura, porque el viaje lo hice ya bastante tarde, en el año 89, en mi primer viaje, pero primero fue tener buenos profesores, también en el instituto, en el colegio primero, en el instituto después, buenas profesoras en los primeros años, y también el que se cruzara en mi camino algún texto, por ejemplo, Cernuda con Oknos, había un par de poemas, El poeta y los mitos, por ejemplo, o Helena, que justificaban justo, o sea, me explicaba Cernuda, me ponía palabras a lo que yo sabía que era cierto, y era que los mitos y la poesía están muy relacionados, que hay una hermandad, una amistad íntima entre los mitos y la poesía, que no puede haber una poesía, o si la hay, es más pobre, si no conecta con lo que los mitos nos quieren decir, ¿no? Entonces, encontré a Cernuda, bueno, toda la obra de Cernuda también, no solo, hay muchas referencias, que su traducción de Hölderlin también, que me hace amar esa Grecia también traducida por los románticos alemanes e ingleses. Entonces, ese fue el camino. Muy temprano, en los 15, 16 años, todo eso se fue fermentando. En la facultad también tuve muy buenos profesores y todo ello, pues bueno, me llevó hasta encontrar la poesía de Safo y darme cuenta de que yo quería hacer una traducción, porque había muchas traducciones. La que más me gustaba era la de Juan Ferraté, pero no era completa, estaba en aquellos líricos famosos, los líricos arcaicos griegos, que además era un libro agotado, tuve que fotocopiar, en fin, luego ya se reeditó otra vez en Sirmio y luego Acantilado, pero yo quería leer a Safo más profundamente, y a los líricos en general, porque también me interesaba mucho Arquíloco, Mimnermo, todos esos fragmentos que eran como trallazos, como una condensación, una intensidad que en otros poetas encontraba, pero como más diluida, ¿no? Más adelante, o contemporáneos y tal, todo eso no estaba tan condensado como en la lírica arcaica. Y entonces, pues por ahí decidí, yo quería dedicarme a la literatura, y me aconsejaron muy bien, un tío mío, profesor de filosofía, me dijo, bueno, empieza por clásicas y luego ya haz hispánicas, porque al revés es muy difícil. Si haces hispánica, luego ya ponerte a estudiar clásicas, y yo decidí empezar por el principio, porque el principio era Homero. Desde luego, ya cuando leí la Odisea ya supe que tenía que estudiar clásicas. También leí Antígona muy pronto y me deslumbró. Y recuerdo en una edición de 50 pesetas, de aquellos clásicos de RTV, baratísimos, leí Edipo y Antígona y me quedé paralizada de sorpresa, ¿no? Entonces todo eso ocurrió en esa década tan importante, que es la de antes de los 20, entre los 14 y los 18 y los 20, y ahí fue donde se gestó ese amor a Grecia, que sí, dependo de por vida de una droga de Grecia. Hubo un tiempo en que ya me daba un poco de apuro insistir tanto, pero ahora sé que no, que es que además más vale incluso declarar que sigue siendo mi pasión. Es que no se me agotan, es que no se gastan, los griegos no se gastan. Puedes releerlos, puedes casi destrozarlo, coger a Penélope para que diga lo que... Y no les pasa, siguen ellos, están vivos, están elásticos, no sufren, son verdaderamente útiles en ese sentido.
útiles y actuales, y tú también los actualizas, los revives. También es muy interesante, Aurora, como esa lectura que haces de Safo también, no solamente de poesía femenina, ¿no es cierto?, de una mujer que está hablando, sino también como del erotismo. Cuéntanos un poco como esa combinación entre esa, la voz de la mujer y el erotismo, porque justamente muchos años más tarde, pues por supuesto con la tradición judeocristiana, a la mujer también se le ha, digamos, negado la voz, negado también su cuerpo y negado esa posibilidad del erotismo. Cuéntanos un poco cómo ves tú esta situación de Safo. Bueno, Safo además escribe en una coyuntura histórica que es también la de los otros líricos griegos, en una época en la que los griegos no tenían tradición a la que seguir, en la que tampoco la polis, la ciudad estaba configurada ya con el gineceo, que eso lo consagra, digamos, a Aristóteles ya para la posteridad. Una situación bastante fluida y elástica todavía, entonces permite esa libertad que se nota en la poesía preclásica, ¿no?, de los griegos. Entonces, claro, Safo al decir, al contar en verso literal lo que sentía y lo que quería, pues quedó como modelo, pero no solo para las mujeres, sino para todo poeta, para Catulo, para Horacio, para Ovidio, quedó como una manera admirable de hablar de Eros, ¿no?, del cuerpo, de la pasión. Y luego fue siempre rescatada como autoridad, ¿no? Cuando se decía, la tradición judío-cristiana ha hecho muchísimo daño, realmente es un paréntesis digamos que maldice a todo tipo de mujer que no se ajustara al modelo de virgen y madre, ¿no? No pecadora, y virgen y madre era la única mujer buena. La que tenía curiosidad era Eva y ya sabemos cómo acabó, ¿no? Entonces, no hay nada útil ahí. De hecho, los pintores de todas las épocas han recurrido a la mitología porque es que de la cultura cristiana no tenían modelos femeninos que sacar, no había mitos, no había relatos interesantes, solo una Judith, sí, muy valiente, y Magdalena, ¿no?, pero ya arrepentida y llorando, ¿no? Entonces, la mujer plena y la mujer que vive la vida con plenitud, según sus deseos, estaba bueno, y también en algunas otras poetas que siguieron a Safo dentro de la tradición griega, que aunque se conservan un resto muy breve. Entonces, sí que hay una conciencia de que se habló del cuerpo, una mujer habló de su cuerpo con total libertad en un momento histórico, y esa conciencia se ha mantenido a lo largo y por eso hay tantos homenajes a lo largo en todas las culturas. Además, por ejemplo, en el 19, Carolina Coronado, Gertrudis Gómez de Avellaneda, en Francia Luis Lavée, en el Renacimiento, se recurre a Safo porque es la que permitía hablar del cuerpo con una autoridad literaria incuestionable detrás, algo que no permitía la autoridad eclesiástica. Eran muy valientes las que, por ejemplo, Luis Lavée, cuando escribe sus sonetos amorosos, pues es bastante valiente, ¿no? Porque habla de en fin, se toma una libertad y sabe que está respaldada por la figura de Safo, ¿no? Sí. Antes hablabas también del tema de Incluso, mira, me acabo de acordar de Mercedes Matamoros, la cubana Mercedes Matamoros, que también a caballo entre el 19 y el 20 escribe El último amor de Safo, que es una serie de sonetos en los que ella cuenta, por eso estaba enamorada de un chico más joven, y cuenta su experiencia utilizando a Safo, ¿no?, como pantalla, ¿no?, como diciendo, voy a decir lo que siento, y además es tremenda, además con una imagen modernista muy voluptuosas y muy sensuales, y recurre a Safo, sigue teniendo que recurrir a Safo, y estamos ya en la época que se supone el París libre, abierto, las libertades del modernismo en poesía. Bueno, ella tiene que recurrir a Safo para hablar en primera persona como mujer, tiene que recurrir a Safo, no puede hablar como Mercedes Matamoros
de lo que ella siente, todavía no estaba permitido, y hace nada, vaya. Sí, no, muy bien. Mira, te iba a preguntar, ya también hablaste antes de las traducciones y antes de también de entrar también a tu libro, a Gavieras, que fue el premio Loewe 2019, quería preguntarte como el tema de la traducción. En algún momento dado, tú comentaste en alguna de estas conferencias de Najuan March en Madrid, estuve leyendo esos textos que son muy bonitos, esto que escribes sobre cómo entiendes la traducción, cómo entiendes la poesía, tu recorrido, y cuentas una historia que me pareció preciosa de tu primera lectura de los cuentos de la Alhambra de Washington Irving, Sí. que leíste como una traducción una y después otra. Cuéntanos cómo fue esto de la... Sí, sí, sí. Bueno, en mi casa había una edición que además conservo, ¿no? Muy pequeñita, creo que eran los clásicos de Aguilar, con papel Biblia, papel cebolla, y había yo los releía, los cuentos de la Alhambra eran, claro, pero eso fue como a los 8 o 9 años o así, fascinada, ¿no? Porque además, como viví hasta los 14 años en la Alpujarra, donde estoy ahora, por cierto, la tradición morisca y tal, estaba idealizada por el romanticismo, ¿no? Y Washington Irving me encantaba, ¿no? En esa edad, esos relatos de misterio y de magia y tal. Entonces, había un momento que se descubría un tesoro, y en el tesoro había, bueno, todo tipo de joyas y riquezas y tal, monedas y tal. Y había el traductor del inglés había traducido que en el tesoro había también una sarta de ricas perlas. Sarta de ricas perlas. A mí aquello no lo he olvidado todavía, porque es que parecía, con las R, parecía tintinear, ¿no? Sarta de ricas perlas. Entonces, cuando más adelante, bueno, unos años después, tuve acceso a otra edición de los cuentos de la Alhambra, más nueva, más moderna y tal, busqué seguir releyendo y volví a leer todo otra vez y pensaba encontrarme las sartas de ricas perlas, pero el traductor ya no había sarta de ricas perlas, había collar de perlas hermosas, no sé, no estaba el tintineo de las sarta de ricas perlas, ya no estaba. Entonces, ya no me sedujo tanto, ya no tenía el tesoro, yo no veía ya el tesoro de la misma manera, porque no se me decepcionó, el no encontrar la sarta de ricas perlas, ya era otro tesoro, ya no era lo mismo. Y entonces me di cuenta, bueno, no me di cuenta, supe después que entonces descubrí que no es lo mismo una traducción que otra. Yo no sé si la traducción en general era mejor, ni peor, ni más fiel, ni nada. Solo sé que aquella me hizo escuchar las perlas que caían, ¿no? Al cogerlas así, y el tintineo lo escuché. Entonces, ya sé que no, por supuesto, para siempre, que no es lo mismo una traducción que otra y que puede haber mucha distancia, incluso aunque aparentemente no estén lejanas en el tiempo, o son productos completamente diferentes, son obras diferentes las traducciones, las distintas traducciones, y más en poesía, ya lo sé, ¿no? Sobre todo en poesía no tiene nada que ver una traducción hecha por una persona o por otra, sea poeta o no, no tiene nada que ver. Hay poetas que los volvemos a leer en traducciones diferentes y nos parecen poetas diferentes. Y entonces, lo bueno es desde luego leerlo en la lengua original, pero si no podemos, a veces sufrimos cuando leemos, o sufrimos o encontramos hallazgos nuevos, ¿no? Pero siempre hay una gran diferencia entre las traducciones, y ese ser tan vivo de la traducción también es muy interesante, ¿no? Porque es que no solo lees al poeta traducido, también el intermediario tiene cosas que decir, ¿no? En este caso, eso me ha pasado con la Safo de Carson, ¿no? Que traduje para Vaso Roto, apareció en el pasado noviembre, que yo realmente ahí tenía muchísima curiosidad, además tengo notas, ¿no? De notas de taller, ¿no?
qué me iba encontrando, cómo Carlson ha seleccionado de Safo también lo más acorde con una poética. Hay una poética de Carlson en su selección de Safo, cómo le interesa más lo más fragmentario, cómo prefiere incluso hasta conjeturas bastante consolidadas, dejarlas de lado para quedarse con lo más minimalista, ¿no? Y es muy interesante entrar en ese laboratorio, en esa cocinilla de Carlson, porque te dice mucho sobre la poesía de Carlson, ¿no? Eso es cierto. Antes de entrar a Gavieras, una última pregunta. Ahora que estás hablando de traducciones y de distintos tipos de traducciones, para ti, ¿cuál es la mejor traducción de Cavafis al español? Ay, que es muy difícil. Pues mira, no tengo una favorita global, porque tengo las favoritas de un poema o de otro. Por ejemplo, sé que José María Álvarez, que fue la pionera, bueno, la pionera fue la de Valente, ¿no? Pero con muy pocos poemas, pero la de José María Álvarez, que además fue el libro más vendido de poesía en España en los últimos 25 años del siglo XX. Ahí, por ejemplo, yo no puedo leer Ítaca en otra versión, porque tengo el ritmo de Álvarez, y Álvarez él mismo reconoce que traduce del italiano y que comete errores, pero ahí no me importa, porque es que realmente Ítaca es ese poema de Álvarez, ¿no? Es un poema también de él, ¿no? Y con otros de Álvarez también me ocurre, ¿no? Con algunos Plan del Deseo y tal. También me gustan algunos de Irigoyen, también pero en realidad voy espigando, ¿no? Los de Valente, los de Bernabé, los de Bárdenas, en Alianza. Pero claro, los más fieles también a veces son más infieles los más fieles filológicamente son más infieles en musicalidad, ¿no? Y a veces no sabes con qué quedarte. Desde luego, algunos de aquella primera edición en Hiperión pues son insustituibles, porque ya van metidos dentro de... Luego hay un gran especialista en Cavafis, en la Universidad de Málaga, que es Premio Nacional de Traducción, Vicente Fernández, que ha traducido también ha estudiado todas las traducciones de Cavafis y además te mete en ese mundo de las traducciones con la publicación que hizo a raíz de su tesis, y es muy interesante cómo no hay traducción inocente y cómo cada una lleva el espíritu de la época como una mochila de la que no se puede desprender. Y es muy interesante cómo se ha leído a Cavafis en España y cómo ha influido también en toda la poesía de los 80 y en la actual, ¿no? Sigue influyendo como un Eliot, como es un Pessoa, es de los grandes poetas europeos del siglo XX, un Borges, los mejores. Totalmente de acuerdo. También hay una traducción de un venezolano, Francisco Rivera, que se llama 100 poemas de Cavafis, que también es extraordinaria. Bueno, entremos en tu libro ganador, Gavieras, que para un lector latinoamericano y particularmente colombiano, pues tiene una resonancia inmediata, que es Macrol, Sí. Gaviero, ¿no es cierto? Al ver este título, solamente una palabra, que también tú tienes esa particularidad que hay muchos libros tuyos que solamente son una palabra que es muy precisa, pues nos viene a la memoria, por supuesto, Magrol el Gaviero, que curiosamente hace poco leí algo me pareció muy divertido, el origen de la palabra carajo. Al parecer, el carajo era esta especie de canastilla que se pone en el mástil donde se sube el gaviero. Entonces, cuando alguien estaba aburrido, de un marinero, le decía, váyase al carajo. Entonces, váyase al carajo, era ir allá a la gavía. Cuéntanos un poco de esta poética, porque hay una también reivindicación como mujer, como poeta, como de la vida, cómo entiendes la poesía. Cuéntanos un poco este libro, ¿cómo surgió? Bueno, yo leía a Macrol
en los años 90, en el 97, además con mucha pasión, y además, pero sabía que era un hombre, ¿no? Que es una visión invidiable, es como con la canción de Sabina, ¿no? Esas vidas soñadas que era muy difícil llevarlas, ¿no? Para una mujer, pero muy envidiable. Esa libertad para moverse, para salirse de la ley también, y para andar y vagabundear, y me fascinó, vaya, fue una lectura de ese año maravillosa. La palabra gaviera fue el que, en realidad, hay una editorial que se llamó El Gaviero, en Almería, creada por Ana Santos Payán, a la que todo el mundo llamaba Ana Gaviera. Ella movió una solicitud de firmas para pedir a la Real Academia que incluyera el femenino, porque hasta hace muy poco no estaba incluido el femenino en el diccionario de la Real Academia. Entonces, y también con la acepción no solo del marinero que se sube a la gavia y vigila el horizonte, sino la mujer que atiende el horizonte, la que de manera simbólica o metafórica también, como el gaviero puede ser, ¿no? Que está vigilando el horizonte, la vigilancia del horizonte. Entonces yo firmé y me siguió obsesionando la palabra, porque me parece muy bella y también porque amplía lo que ya Virginia Woolf empezó a reclamar. Si ella se atrevió a reclamar la habitación propia, que la hermana Brontë no tenía ni siquiera habitación propia, Virginia Woolf reclama la necesidad mínima de una habitación para escribir, ¿no? Pero es que creo que hace falta una casa propia, hace falta una ciudad propia que no sea por la que puedas caminar y que las calles sean tuyas también, y hace falta un horizonte propio. Entonces, por eso la gaviera, ¿no? Porque la gaviera también es la que es dueña de lo que ve en el horizonte, o por lo menos vigila, atiende el horizonte y quiere comprender lo que hay en el horizonte. Entonces es como ir más allá de ampliar, ¿no?, la habitación woolfiana y seguir, desde luego, ¿por qué no? Porque va a ser solo una habitación, es muy poco, tiene que ser todo. Entonces, el uso de gaviera se lo debo, por supuesto, a la inventora de la palabra conesa y además la que invitó. Además, Ana Santos desapareció por culpa de un cáncer hace unos años, y también hay algo de homenaje aquí, porque pues fue muy importante. Es una editora de poesía muy rigurosa, que sacó unas revistas y unas publicaciones maravillosas, y que además hizo esa petición y la movió y tal, y me parece que es como homenajearla para que siga viva, ¿no? Totalmente, muy justo. Aurora, ¿por qué no nos lees algunos poemas de tu libro de Gavieras, que habla también de estas mujeres ciegas, empoderadas, que se extravían? Cuéntanos, léenos algún poema de tu libro. Bueno, más que empoderadas, son mujeres que no sabían nada de empoderamiento, solamente echaron a caminar, se pusieron a buscar por un camino que no era el trazado a cordel por el sistema y por la sociedad, ¿no? Entonces se desviaron, y en ese caminar es en el que yo las he localizado algunas, pero de empoderamiento sabían poco, entonces solamente intentaban, pues no sé, ¿cuál puedo? Quizá... Neonadaides, quizás. Sí. A ver, lo tengo señalado. Sí, Neodanaides, porque me interesa. He estado obsesionada con este mito bastante, y sigo, ¿no? Bastante primero con la traducción, con la versión que da Esquilo en Las Suplicantes. ¿Por qué las Danaides fueron castigadas a arrojar en el Hades agua en unas de sus vasijas, y agua que siempre se derramaba y que no conseguían rellenar nunca, y ese trabajo inútil? Las Danaides estaban en la misma línea que Sísifo y que Tántalo, ¿no? Los eternos castigados, los más malvados, los condenados al trabajo sin fruto, sin objeto, el trabajo absurdo, ¿no? Y claro, Camus utilizó a Sísifo para definir al hombre contemporáneo como el
que realiza una tarea y no sabe por qué, y sube la piedra y la piedra se cae y la sigue subiendo. El hombre absurdo, ¿no? El hombre absurdo. Pero es que las Danaides también fueron castigadas y condenadas a otro trabajo absurdo. A Sísifo lo condenan porque ató a la muerte. Fue al infierno, él era muy audaz y la encadenó. Y los dioses se enfadaron muchísimo. No hay cosa más peligrosa para un dios que la muerte no funcione. Entonces, ¿qué iba a separar a los hombres de los dioses? Si la muerte está encadenada, los hombres no mueren, son iguales a los dioses. Se enfadaron tanto que a Sísifo le pusieron la piedra ya para siempre en la espalda. ¿Y las Danaides qué hicieron para ser castigadas? Pues de alguna manera yo creo, además, lo he visto dándole la vuelta al mito, intentando escucharlas por detrás, ¿no?, del mito, a oírlas a ellas. En realidad ellas huyen de Egipto, huyen de un matrimonio forzado en Egipto, las quieren obligar a sus primos a casarse con ellas a la fuerza, y huyen de una muerte que era para ellas casarse con quien no querían. Pero eso era una temeridad para la sociedad patriarcal. Huir del matrimonio, huir del lecho nupcial y rechazar el matrimonio, eso era peligrosísimo, era desmontar la ciudad. No hay ciudad si no hay matrimonio, si no hay madres que crean, que reproduzcan, ¿no?, ciudadanos, que los generen ciudadanos, ¿no? Entonces las Danaides son muy peligrosas y por eso son castigadas a uno de esos castigos eternos ejemplares. No podréis descansar nunca, el eterno. Entonces, creo que en un momento lo vi claro, no solo son ellas las castigadas, sino que de alguna manera ese castigo de rellenar siempre vasijas y cacharros ha sido también el castigo de las mujeres a lo largo de milenios. Todas las mujeres, a lo largo de todos los... han estado rellenando calderos, ollas, tazas, regaderas, bañeras para bañar a los niños. Ese rellenar agua siempre me parece también una maldición que, en fin, de todo eso va mi poema sobre las Danaides, que eran muy interesantes en el mito, eran casi amazonas, fueron muy felices al principio, lo que pasa es que luego, por ser tan rebeldes, bueno, lo leo. Neodanaides. Leo la cita de Albert Camus. Se ha comprendido ya que Sísifo es el héroe absurdo. Lo es tanto por sus pasiones como por su tormento. Sísifo, proletario de los dioses, impotente y rebelde, conoce toda la magnitud de su condición miserable. Homero nos cuenta también que Sísifo había encadenado a la muerte. Albert Camus. Castigadas, las siempre castigadas. Nacer para el castigo, para llenar los cuencos, las bañeras, los cubos de fregar, la fina copa, la piscina infantil y la cisterna, la zafa, el fregadero, las tazas y el bidé, la lechera, la jícara, la olla. Acarrear sin pausa las aguas de los días y reponerlas nunca llenas ánforas, el cántaro, el lebrillo, los aljibes, el frasco de perfume, la botella de suero de la clínica con su rumor de ánimas, el bebedero de los animales. Nosotras, castigadas, las nietas del río Nilo, halladoras de fuentes, de regatos, que perforamos rezumantes pozos, que hicimos coronar de manantiales a la árida Argos desahuciada. Nosotras, melanípides, las que entreviste en Siria, ni mujeres ni hombres, no supiste qué éramos de pura libertad inconcebible, cabalgando por bosques soleados, cazando a su placer, recogiendo los dátiles y la casia y las lágrimas de incienso. Nosotras, castigadas, el cedazo, la rota regadera, los calderos en ruina, el agua se nos va y ya no es nuestra, porque a la muerte atamos, como Sísifo, a nuestra muerte le pusimos bridas. Qué bueno. Ahora léenos más poemas, por favor. Voy a tomar un traguito. Claro. A la salud de Epicuro. Epicuro y a la tuya también, y a la Fundación El Malpensante, que
por vuestra acogida. Pues también en esa idea de elegir el momento en el que, de audacia, en el que alguna mujer del mito se echa a andar, o del mito y que en ese andar y en ese encontrar caminos se nos queda su gesto, ¿no? Como recordable. Voy a elegir también a la espigadora. La espigadora que en realidad era la mujer que trabajaba recogiendo las espigas, el grano que sobraba después de la trilla, de la siega. Las espigas sobrantes las recogían las mujeres en cestos, ¿no? Iban detrás de los segadores. Y bueno, antes de la trilla. Y hay una película de Agnès Varda que habla de la espigar, ¿no? Es muy bonita, muy antigua ya, pero bueno, muy antigua, relativamente antigua, pero hace del espigar un gesto ético que va más allá del recoger los frutos que quedan desechados en el camino tras la cosecha. En realidad también una manera de vivir, ¿no? De reciclar, de escoger, de darle una oportunidad, una segunda existencia a las cosas. Creo que no es... tiene mucho que ver también con algo que estamos aprendiendo en el confinamiento después de esta epidemia, ¿no? En lugar de comprar todo lo nuevo, de adquirir todo lo nuevo, de descartar todo lo antiguo, todo lo viejo y dejando atrás una cantidad de basura, de objetos, de vida, de experiencias, de descartarlo todo, ir reciclando y reaprovechando. Y escribí el poema también resonando en mi memoria la zarzuela de la Rosa del Azafrán, que estaba en mi casa en un LP, y con la canción de la espigadora, ¿no? Que cantaban las mujeres. Y la mezclo con la película en fin, con la experiencia de ver a Agnès Varda, hablo con Agnès Varda. La espigadora es como la Neodanaide y como la Gaviera y como la Flanés, mujeres diferentes que se han puesto a andar hace poco, ¿no? Espigar. Se lo dedico a Agnès Varda y al LP de la Rosa del Azafrán que había en mi casa. La segunda existencia de las cosas, derecho de espigueo, le glaneuse. Un edicto del siglo XVI autorizaba a espigar a los pobres después de la cosecha, tras la puesta del sol y antes de amanecer. Esta mañana, muy tempranico, coros de espigadoras encerradas en un círculo negro de vinilo, hambre de trigos, vístete de canciones, hambre de canciones, sáciate de pasiones diminutas, por los carriles de los rastrojos, la espigada, la muchacha espiga pasó a ser la mujer espigante. Si a tu lado me aguarda un querer, no me importan los aires ni el sol, ni que arranques de cuajo la mies. Agnès Glaneuse de nuevo va a nombrar este desatendido microamor hacia el mundo. Los momentos son buenos para espigar moluscos en la arena, después de las tormentas fabulosas o tras la alta marea, pues llega la tormenta de la trágica muerte, desordena lo alzado en las orillas y has de salir, descalza, solitaria, a espigar los residuos de ánima y de ánimo, caracola, con un poco de carne salada y comulgable. Agnès ha regresado de Japón. La espigadora, con su esportilla, entra en su casa vieja, trae su maleta llena de trouvailles. Soy la hormiguita de los despojos, hormiguea y espiga, mas no pierdas tu musical carácter de cigarra. Canta la dignidad de lo que arrastra vida con ahínco. Nadie escriba por ti la canción de lo útil. Por esos trigos van ellas solas y se engalanan con amapolas. La mujer espigante pasó a ser la anciana espigadora. Agnès filma su mano izquierda con una cámara en la derecha y encuentra a un animal autónomo. Me gusta ser vieja, creo, dice, y como tiene muy buenos ojos, espiga a veces de los manojos. Varda espiga espigadores
Me quisiera enrolar, ser una de las suyas en los silencios de horas despojadas contra el mundo que eleva vacíos deslumbrantes y luminosas nadas flatulentas que fabrica furiosamente ruidos y ficción de alimentos impolutos. Ir detrás de las hoces, cuidando los descartes, espigas en el borde lodoso de la acequia, manzanas olvidadas en lo alto de las ramas, la carne irregular, la piel manchada, los malformados frutos, las horas malvividas, calientes y deformes, palabras averiadas que olvidamos guardar y están a la intemperie entre los surcos. Levantarse y volverse a agachar todo el día a los aires y al sol. Si acaricio lo roto entre mis manos, volverá a germinar. ¿Y si escribir no fuera sino un himno al final de la cosecha, sino un recolectar despreocupadas aceitunas o díscolas espigas o un racimo en la helada? Celebrar la segunda existencia de las cosas, recuperar la vida que acusaron de inútil, el amor del camino. Ten memoria de mí, segadora. Qué bonito, Aurora. ¿Nos puedes leer otro poema? Y hay un turno también de preguntas de personas que quieren dirigirte también la palabra, preguntarte alguna cosa. Este poema es la primera vez que lo leo en público, o sea, de explicar, es muy entrecortado, no sé si ha quedado así como entrecortado también. Voy a leer el Hablo a Safo, que bueno, también el estar metida en la traducción, en la preparación de la reedición de Safo, que salió en Acantilado con los papiros nuevos, la traducción del inglés de Carson, grecorromanas, toda esa tarea me llevó a hablar con Safo. En algún momento pues me dirijo a ella. Hablo a Safo. Ven en mi ayuda, Safo. ¿Me traes unas alas? 2 juegos, unas para mi espalda, se clavan, me harán daño, y unas leves de abeja para cada palabra. Trae miel de la tuya, de la amarga, esas cosas antiguas, miel, sandalias, frescor, las alfombras marinas de la luna que esconden a la muerte deseante, aletazos violentos que ponen a saltar como pez en la arena al corazón, una ambición de voluptuosidades, paladear recuerdos o lamer una piel que ha regresado de gozar la negrura de las olas, miel recién fabricada, hierbas para acostarse a mediodía, rosas sin hibridar. No nos son tan ajenos tus objetos, solo hay que detenerse, pedírtelos, apartar tanto ruido, pues nos falta muy poco para estar muertas. Tráeme, Safo, alas, 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 frescor, silencio, brazos, alas. Bueno, muchas gracias. Diana, si tienes algunas preguntas de las personas que nos están viendo y oyendo. Bueno, pues hay muchos comentarios en Facebook, muy, por un lado, agradecidos, pero también felicitándote, Aurora, esta lectura de poemas y bueno, toda tu entrevista ha sido maravillosa. Que hasta están pidiendo tu sombrero, quiero decir, o sea que a Colombia vas a tener que venir. Me encantaría volver, la verdad. No, una pregunta que hacían básica era, ¿cómo te relacionas tú con estos, si hay inspiración americana, digamos, claro, estás mirando muy a Grecia, que es una pues fuerte influencia, digamos, occidental, es parte de nuestro pilar como civilización, pero cuando desde España, ¿cómo miras América? Y un poco la pregunta era, ¿cómo te relacionas con eso? O sea, era una pregunta muy general. En mi libro anterior había una sección que era Cuaderno Vieja América, que era una especie de diario de viaje
con la experiencia de, bueno, ir a América y ver que realmente no me sentía lejos de casa, ¿no? Y fue una parte de mi primer libro. Es verdad que en este está más, he traído más los mitos para hablar de esas historias de mujeres que por otro lado también están en toda la literatura bueno, de toda Hispanoamérica, ¿no? De todas los grandes, las grandes voces, ¿no? No hay, no sé, la Atenas estáis en la Atenas de América, ¿no? Ahora mismo, Sí. ¿no? La No Atenas hay, suramericana, como decía, sí, 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 como pues fuimos denominadas en algún sí, sí, momento. sí. Además, Que hay tiene algo su muy interesante. historia, de pronto Ramón se la sabe. Sí. Sobre todo en Bogotá me sentí muy, muy, muy en casa. Hay una grandísima lección de la poesía sudamericana y centroamericana, que es la audacia de las voces femeninas, la audacia de las poetas, de las argentinas, una Te gran perdí. Ah, lección, ya. además van con muchísima antelación, ¿no? Bueno, una Rosario Castellanos, una Alejandra Pizarnik, Olga Orozco. Hay muchísimas voces se me van a olvidar y estoy preocupada porque por las que se me olvidan, ¿no? Pero ya sabéis que estoy hablando bueno, de Gabriela Mistral, que además hasta mi madre me decía, mira qué buena poeta, qué tal. Hay un abrir caminos que desde luego va por delante de Europa y de España sobre todo, ¿no? España estaba hasta los años 80 realmente con la desgracia de la dictadura franquista, pues no hubo se tuvo que desfigurar, por ejemplo, una figura como Gloria Fuertes, que era una grandísima poeta y la camuflaron de poeta infantil y entonces no hubo una apertura real y los modelos estaban en las del Mira, bueno, son muchas y son incontables y sé que me estoy olvidando. Tenía que haber hecho un No. repaso para no olvidarme, Y pero, otra pregunta, no, tranquila, Aurora, es grande no, pero esta que de verdad que mención. es una grandísima Exacto. lección y son las pioneras, además están muy metidas en el imaginario, por ejemplo, Alfonsina la conoce todo el mundo por la canción, ¿no? Por Mercedes Sosa, están metidas, Alejandra Pizarnik fue popularísima yo creo que una de las primeras mujeres poetas que leí fue Alejandra Pizarnik, ¿no? Por ejemplo. Entonces hay además también por el uso más libre de la lengua. Aquí en la península estamos un poco siempre más temerosas de romper, ¿no? Y realmente hasta avanzados los 80 no empezó a surgir, no sé, que las chicas estuvieran publicando con total normalidad. Fue muy, muy, muy tardío, muy penosamente tardío ese fenómeno, ¿no? Qué bueno esta mención a las poetas en este lado del continente, en este continente, en el lado del mundo. Elías Mayol dice, bueno, te hace un halago, gran poeta, y te pregunta, ¿qué poetas recomiendas? O sea, adicionales a los que ya has mencionado, de pronto los favoritos, las favoritas, además de toda la conversación que ya hemos tenido, alguno que se te quede por ahí, se te enrede. Sí, sí, sí. Bueno, en una línea que también tiene algo que ver con Carson y con el gusto por el mundo clásico está Sofía de Melo, ¿no? La portuguesa Sofía de Melo. Me parece una Revelo. autora que no tan conocida como debería y es buenísima, buenísima, de una intensidad y de un rigor. Y, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Que es muy, muy
muy recomendable. Y, no tenía preparado. Claro, es que esas preguntas así tan Estas son de las que nombres crea mi específicos enemigo. son muy difíciles, pero Son también las preguntas de Facebook, la gente está Sí, 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 son, sí. escuchando y es son lo que preguntas uno maravillosas, dice, pero bueno, siempre lo dejan a uno un poquito como sorprendido, porque uno no sabe qué escoger entre tantos nombres. Olga Orozco, Piedad Bonet, María Mercedes Carranza. Bueno, Piedad Bonet, la iba a nombrar, porque además la escuché aquí leyendo en María Mercedes Carranza. También me traje, cuando fui a Colombia, me traje además la vinculación que tiene, ¿no? Bueno, pues Piedad Bonet escuché de su libro que dedica al hijo y tal, bueno, una lectura estremecedora, ¿no? En España el año pasado, fue muy, muy, muy intensa, muy intensa. Sí, sí, sí. Sí, sí. pues nada, muchas gracias Aurora y Ramón. Yo dejo que Ramón haga un buen cierre de ustedes dos ahí, gracias a la Fundación Loewe por este puente. Y nada, Ramón, cierra tú esta grata conversación. Muchas gracias por... Pues mira, Aurora, la verdad, un placer. Se nos quedaron una cantidad de temas en el tintero. Sí, sí, sí. Podríamos hablar mucho más. Por supuesto, nos quedas en deuda con muchos más poemas. Los que leíste son extraordinarios. Tú tienes una voz propia, maravillosa, única, con una cosa del placer muy hedonista y al mismo tiempo también muy reflexiva. Tienes esa doble como modulación, que es muy interesante y lastimosamente pues se ha acabado el tiempo, pero al menos agradecerte que la tecnología pues nos haya unido a dos lados, a ambos lados del Atlántico. Por supuesto, agradecer a la Fundación Malpensante, a la Fundación Loewe y a ti particularmente por haber aceptado esta entrevista que ha sido muy grata y muy Muchísimas especial. gracias. Recuerdo de Colombia, además, el amor a la poesía que había extendido en todas las capas sociales. Recuerdo en Medellín, que fue una experiencia de ver cómo la gente disfrutaba de la poesía en todos los lugares, en toda la ciudad, en los lugares más, en fin, de todos los niveles, de todos los ambientes. Y eso solo ocurre al otro lado. Aquí no. Aquí nos cuesta más trabajo atraer y el amor a la poesía. Además recuerdo, tengo experiencias, las tengo que contar en algunas memorias de aquel viaje, que fue como una terapia un chute de vitaminas para seguir escribiendo, porque veías que podía haber una fe en la poesía en gente de todas las edades y en fin, de las más insospechadas, los rincones de la ciudad. Recuerdo que... Y luego en Bogotá también fue muy bonito, en la Candelaria, con también las lecturas allí. En fin, tengo una experiencia de Colombia maravillosa y unos recuerdos fabulosos y bueno, que os llevo en el corazón desde entonces. Muchísimas gracias, cordialmente invitada a Colombia y ojalá volvamos a tenerte aquí en Colombia nuevamente. Muchas gracias. Muy bien, gracias.